conocemos porque estamos trabajando seguros y conocemos y hacemos habitualmente pólizas de daños. Daños es tanto la póliza de hogar como la de oficina, como la PYME, como el todo riesgo, está englobado dentro de la cobertura de daños, que ya hace tiempo las compañías no solamente dan la cobertura básica, que es la de incendio, rayo de explosión, cobertura básica que da origen a la póliza, a la que se han sumado una serie de garantías que forman ya un paquete, por eso lo llamamos póliza multirriesgo, ¿no? Vamos a ir hablando sobre ella y como os comentaba, sí que me gustaría que lo hiciéramos un poco activo porque son conceptos que ya manejamos, pero vamos a explotarlos un poquito más, ¿no? Entonces, ahí sí que es importante que vayamos comentando unos y otros. Yo os voy a hacer una presentación del PowerPoint que tengo presentado. Es una sesión que se va a alargar, es decir, el propósito no solamente ver lo que hoy vamos a tratar, sino ampliarlo con el cuestionario de recogida de datos para inspección de riesgos y con la cobertura de pérdida de beneficios, que se trata poco y es muy interesante conocer. Así que la jornada de hoy la acabaremos a una hora prudencial y continuaremos un segundo día, ¿vale? No le he puesto límite porque según la intervención y lo que vaya surgiendo, pues la haremos más o menos extensiva. Pero bueno, contar con que va a ser 2 días de formación. Voy a hacer la presentación. Vale, ¿cuál es el concepto del daño material? Estamos hablando qué es lo que queremos asegurar y es el riesgo por la destrucción o deterioro de bienes asegurados. ¿Vale? ¿Qué son bienes? Bienes en un sentido amplio, no solamente los que son propios de la empresa, sino también los que están en su depósito, bajo su responsabilidad. No estamos incluyendo los que están en fase de construcción o de montaje, eso es una póliza aparte, ¿no? Es la póliza de construcción que veremos otro día. Es decir, bienes que tenemos en la empresa, bien porque son propiedad de la empresa o bien porque son de un tercero, que están depositados en la situación de riesgo. Es decir, son bienes que están para ser explotados, para ser fabricados, para que intervengan en el proceso de producción, para que nos permitan habitar, es decir, las naves. Este es el concepto de aseguramiento. Para que exista cobertura, tienen que darse 2 circunstancias. Una, que el origen del daño esté contratado en póliza, por ejemplo, daños por agua, tenemos meteorológico, ¿no? O lluvia, tiene que estar contratado en póliza y el daño tiene que ser producido directamente por esa causa. Por ejemplo, si por cuestión del viento se cae un árbol, el árbol derriba o cae sobre un coche, eso no está asegurado, porque tiene que haber un nexo causal entre el daño y la causa exacta. Como todo el concepto de siniestro, por lo que se contratan pólizas, tiene que haber un nexo causal entre el daño ocurrido y la causa que lo ha producido, estando esta causa contratada en póliza. ¿Vale? Pueden darse algunos daños indirectos, como pudiera ser el caso de bienes refrigerados, ¿no? Que lo vamos a ver cuando hablemos de las coberturas. Los tipos de póliza de daños materiales son 2. El todo riesgo de daños materiales y los riesgos nominados. Este es un concepto que se extiende a más pólizas. En los riesgos nominados se identifican exactamente cuáles son las coberturas. Hay que decir, esta sí, esta sí, esta es optativa, la contrato. Las coberturas quedan mencionadas expresamente, mientras que en el todo riesgo lo que hacemos es todo queda cubierto, salvo las excepciones. En una póliza todo riesgo lo que nos interesa es ver las excepciones. Damos
la base de cobertura global, pero tenemos que ir a las excepciones para ver qué es lo que no está cubierto. Obviamente es una cobertura, es una póliza más amplia que la de riesgos nominados, y es importante saber también que la carga de prueba para rehusar siniestro pasa a la aseguradora. Es decir, damos por hecho que tenemos cobertura, miramos las excepciones para saber si no están cubiertas, pero va a ser la aseguradora la que va a tener que razonar la exclusión. La carga de la prueba pasa a la aseguradora. Las franquicias también suelen ser más altas por este concepto de cobertura global. ¿Cuándo es interesante contratar una póliza de todo riesgo de daños materiales? A ver, ¿cuándo consideráis que deberíamos contratar una póliza de todo riesgo? ¿Alguien hablará? ¿Nadie se le ocurre? Cuando tenemos muchos materiales de terceros. Bueno, no sería ese, pudiera darse, pero el motivo fundamental va a ser riesgos muy grandes con capitales de aseguramiento muy altos y, bueno, pues una forma de conseguir asegurarlo es a base de una prima muy grande y una franquicia muy alta, ¿vale? Esto nos va a permitir dar cobertura a ciertos riesgos donde el cliente está dispuesto a pagar ese importe y la compañía está dispuesto a afrontar ese riesgo con una franquicia alta. Hablamos de franquicias altísimas, porque si pensamos, de forma general, si pensamos, por ejemplo, ahora todo el lío que hay con empresas de alimentación, pues os puedo comentar que hemos llegado a ver franquicias de 100.000, pero también franquicias de 2 millones. Así que estamos hablando de franquicias altas. Es una póliza que obviamente no es para todo tipo de riesgos, por eso se suele encauzar más para empresas de gran envergadura, ¿vale? Con capitales muy altos. Si no, la póliza tradicional es la de riesgos nominados, que es la que estamos habituados para trabajar más, en la que se dice, pues voy a dar cobertura de robo, voy a dar cobertura de inhabilitación, etcétera, etcétera. Ahí ya se determina qué coberturas queremos. Las partes principales de una póliza de seguro, como todas las pólizas de seguro, es el tomador, el asegurado y el beneficiario. Conocemos estas figuras perfectamente. Sabemos que el tomador es el que contrata la póliza y el que es responsable de la veracidad de los datos y además del pago de la prima. El asegurado es sobre quien recae el riesgo y el beneficiario es quien se beneficia en caso de siniestro. En este caso que estamos hablando de pólizas multirriesgo, también se pueden dar estas tres figuras de forma independiente, es decir, podemos considerar que el beneficiario sea un tercero, hecho, por ejemplo, los bienes en depósito de terceros, el beneficiario sería este tercero, ¿vale? Incluso puede haber también otros asegurados. Vemos muchas veces en las pólizas multirriesgos donde se incluye no solamente al tomador como asegurado, sino también a otro u otros, normalmente pues empresas del mismo grupo, ¿no? Decimos, la póliza la contrata la empresa principal, pero como asegurado pues hay otras empresas del grupo que tienen interés en ese riesgo que estamos asegurando. Es importante la fecha de efecto y la fecha de vencimiento, desde el momento en que empieza a tener cobertura hasta el momento que finaliza. La mayoría de las pólizas son de renovación tácita, es decir, a vencimiento se renueva automáticamente. En las pólizas todo riesgo esto puede no ocurrir. Las pólizas multirriesgo pueden darse con una periodicidad determinada y a vencimiento tener que suscribirla de nuevo o pedir nuevas condiciones. De forma general, lo que trabajamos son las pólizas de renovación tácita. Hay una hora exacta, esto es importante también, porque si hay un siniestro, que ocurre el mismo día que contratamos la póliza, pues tenemos que ver en qué hora se ha contratado para ver si tiene cobertura o no tiene cobertura. Hemos visto que debe determinarse en póliza qué riesgos estamos cubriendo y qué riesgos estamos excluyendo.
Otro punto a considerar son las situaciones de riesgo. Es decir, estamos hablando de una póliza de daños. Esto implica una ubicación y hay que determinarlo en póliza y con exactitud. Es decir, no vale generalizar. Una empresa puede tener, al dar los datos del tomador, un domicilio, sin embargo, no es ahí donde está la fábrica o la nave, está en otra ubicación. Esto es importante que lo tengáis en cuenta a la hora de hacer la emisión de la póliza, que hay que contemplar dónde están ubicados esos riesgos que estamos asegurando. Cuando haya un siniestro, el perito va a ir a la dirección estipulada y si no coincide, es que nos ha ocurrido, no es tan extraño que alguien se olvide de identificar la situación de riesgo dando por hecho que es la misma del tomador y si no está contemplado en póliza, no va a tener cobertura. Los bienes asegurados con sus sumas aseguradas, lo vamos a ver más adelante. Los bienes que estamos contratando en seguro y el capital que le estamos dando, lo vamos a ver un poquito más adelante. Y los bienes excluidos. Van a aparecer también en la póliza las franquicias. Las franquicias, algunas de las coberturas que estemos otorgando pueden tener franquicias, hablaremos de ellas, es importante. Las formas de aseguramiento, si es a valor de nuevo, a valor real, lo vamos a ver también más adelante. Los tipos de aseguramiento, si es valor total, valor parcial, a primer riesgo, estos son términos que os suenan. ¿Cuál es una cobertura, por ejemplo, habitual que se dé a primer riesgo? Una cobertura a primer riesgo típica. Por ejemplo, sí. Un continente cuando es alquilado. Un continente cuando es un bien alquilado. Avería de maquinaria. Avería de maquinaria. Electrónicos. Suelen darse a primer riesgo, lo vamos a ver más adelante. A valor parcial, por ejemplo, una cobertura que es habitual ver a valor parcial. La cobertura de robo, por ejemplo. La cobertura de robo, por ejemplo, en empresas que tienen maquinaria de gran peso y dicen esto no se lo van a llevar a robar, ni aunque quieran, es imposible de mover de aquí y dicen, pues esto a robo no lo quiero. Entonces da un valor parcial sobre el contenido. Las cláusulas que sabemos que existen en los condicionados particulares son importantes de revisar a la hora de la indemnización y, bueno, vamos a ver también el tema de la prima neta, impuestos, las tasas y lo que es el recargo de compensación de seguros. ¿Vale? Cláusulas aplicables. Vamos a ver todas estas. La compensación de capitales, cobertura automática, regularización de existencia, 72 horas, protección de marca, depreciación de conjuntos, siniestros en serie, autoridad pública, garantía del fabricante en avería de maquinaria, derogación de la regla proporcional total o parcial, ¿cómo se llama? Coincidencia, tiene otro nombre, con otros seguros, subrogación, ámbito geográfico, valor de reposición al nuevo, coberturas inmediata por pago de la prima al corredor, ¿vale? Todo esto lo vamos a ir viendo. ¿Cuál es la cobertura básica? ¿Estáis dormidos? ¿Queréis algo más activo? ¿Cuál es la cobertura básica? Lo tenéis ahí. La cobertura básica por la que se da origen al contrato de seguro es el incendio, rayo y explosión. No por ser lo habitual, es lo menos importante, porque precisamente es la garantía de continuidad de la empresa. Yo siempre digo que, a ver, si hay un siniestro de un daño eléctrico, pues es una faena para el empresario, porque tiene que realizar un pago, si no lo tiene cubierto en póliza, pues le puede suponer un dinero. Si se le quema la nave, pierde la empresa. Así que, ¿por qué es la cobertura básica? Porque es la que da sostén y mantiene el negocio en funcionamiento. ¿Qué es un incendio? La combustión y abrasamiento con llama capaz de propagarse de un objeto u objetos que no estén destinados a ser quemados en el lugar o momento en que se produce.
aquí hemos dicho varias cosas importantes. Tiene que haber una combustión y un abrasamiento y tiene que producirse llama. ¿Cuándo no se produce llama? ¿Sabéis un caso en el que no se produce llama? Cuando hay una combustión incompleta. Una combustión espontánea y es habitual, por ejemplo, pues en papel, en empresas de papel, también en empresas de cereales, ¿vale? En el que se produce una combustión interna por el calor que se genera dentro, ¿vale? No se produce llama, pero se está quemando. Eso es lo que nosotros decimos, se está quemando. Lo que hay es una combustión. Por eso esa cobertura es opcional, la autocombustión, porque no produce llama. No pertenece a la cobertura básica, sino que es una cobertura específica de combustión. Esto, cuando tenemos una empresa que se puede dar esta circunstancia, ya os comento que habituales son, por ejemplo, pero hay más, la del papel y la de cereales, y se produce un siniestro, cuando nos llame nuestro cliente, tenemos que ver si hemos contratado la cobertura de autocombustión, porque como no ha producido llama, no le vamos a dar por cobertura por incendio, ¿vale? Junto al incendio hay unos daños que también entran en cobertura, que es el humo y el calor, ¿vale? Todo tiene su importancia, si queréis podemos matizar todo lo que queráis, pero todo tiene su importancia. Los daños por humo no tiene por qué producirse, ya sabes cómo es un incendio. El incendio se produce aquí, pero el humo se extiende a más zona y produce humo, pues por ejemplo hay que tirar mercancía porque ha quedado dañada en cuanto ha cambiado la calidad del sabor, el aspecto, todo esto es importante de tener en cuenta, ¿no? Cobertura básica también es la explosión, que es una acción súbita y violenta de la presión o de la depresión de gas o de vapor, y se garantiza, por tanto, la implosión y cualquier tipo de explosión, bien sea química o física. Y se da cobertura tanto al recipiente donde se produce como en el resto de los bienes. Cuando se produce una explosión, imaginaros, por ser muy básicos, una explosión de un depósito, ese depósito, el recipiente, también queda cubierto, ¿vale? Queda cubierto lo que contenía, hemos perdido, por ejemplo, gasóleo, pero el propio recipiente con la explosión se ha destrozado, también le damos cobertura aquí. El rayo es la descarga eléctrica violenta producida por una perturbación en el campo eléctrico de la atmósfera y se da cobertura al impacto directo del rayo, ¿vale? Por ejemplo, si ese rayo entra a través de la línea eléctrica, no hay cobertura de daños si se estropea la máquina que está conectada a la red eléctrica, ¿vale? Eso es una cobertura específica que es la de fenómenos eléctricos, que tenemos que tener contratada en póliza para dar cobertura a esa máquina que ha reventado. ¿De acuerdo? Es importante, tenéis que tener en cuenta todas estas cosas, sobre todo de cara a afrontar siniestros. Un rayo se cubre el impacto directo del rayo. Cae sobre el tejado, produce un daño, cae sobre un árbol, lo quema, como queráis verlo. Pero el impacto directo, si esa consecuencia de caída de rayo y suele provocar un rayo incidencias eléctricas, tenemos que tener contratados fenómenos eléctricos, ¿vale? Coberturas opcionales son todas aquellas que no tienen cobertura automática, la cobertura básica, y requieren de contratación específica. Es un poco redundar en lo dicho, pero es importante que lo tengáis en cuenta. ¿Cuáles son estas coberturas básicas habituales? Pues por un lado está el robo,
que es la sustracción o apoderamiento ilegítimo mediante actos que impliquen fuerza o violencia en las cosas, porque la expoliación es la sustracción o apoderamiento legítimo mediante actos que no implican violencia, pero sí intimidación. Y el hurto es una sustracción o apoderamiento legítimo que no implica violencia ni intimidación. ¿Vale? Son tres cosas distintas. Al final, la conclusión es que nos lo han quitado, pero hay que ver cómo ha sido eso. Si ha sido con violencia, es un robo. Si ha sido con intimidación, es una expoliación. Y si ha sido sin violencia ni intimidación, es un hurto. Por ejemplo, en una farmacia se cogen y se llevan una crema y nadie se ha enterado, pero luego falta. Eso es un hurto. ¿Vale? Esto es importante porque el hurto habitualmente está excluido en póliza. Hay que considerar en qué tipo de negocio hay que considerar contratar hurto o ver qué compañía nos lo ofrece en su condicionado. No es habitual, no es tan habitual. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta con qué negocio estamos trabajando para saber si el hurto puede darse en esta empresa y ver si hay posibilidad de contratarlo. Hoy han quedado esas OS que deberían de no estar, pero bueno. Más coberturas optativas. La extensión de garantías, que son los daños ocurridos a consecuencia del agua, el viento, la lluvia, el pedrisco, la nieve, el humo, choque de vehículos terrestres o actos de vandalismo. ¿Vale? Este es otro de los paquetes que suele contratarse siempre, el básico y extensión de garantías, pero es también opcional. Aunque la mayor parte de las pólizas ya las vemos metidas en coberturas de obligada contratación, realmente es una opcional. Otra sería huelgas y acciones tumultuosas, fenómenos eléctricos, rotura de presas, avería de maquinaria, equipos electrónicos, derrame de líquidos, derrame de material fundido, autocombustión, infidelidad de empleados, reposición de documentos. ¿Alguien quiere comentar alguna de ellas en particular? Sí, Pilar, a mí me gustaría comentar la de la avería de maquinaria. Muchas veces te pierdes en el condicionado de la póliza en qué casos cubre esa maquinaria y en qué casos queda excluida. Sí, es una cobertura interesante, por eso me permite, Roberto, es una de las que tenemos un poquito desarrolladas después, ¿vale? Porque es una de las coberturas, a mi entender, que hay que darle una vuelta. Entonces, lo tengo metido un poquito más adelante. Vale, gracias. Rotura de lunas, espejos, cristales y lozas. Aquí incluiríamos, por ejemplo, rótulos. También es importante ver hasta cómo cubre la compañía en su condicionado los rótulos. Si están encima de la puerta, pero hay veces que no ocurre así, que están puestos pues, en la esquina del edificio, por ejemplo, una farmacia. Entonces, sí es importante saber qué negocio estamos asegurando para saber en ese condicionado cómo se cubre, por ejemplo, el rótulo. Hasta qué distancia cubren. Y si cubren 1, cubren 2, cubren 3, ¿vale? Desalojo forzoso, siempre me lo digo mal. Inhabitabilidad, ¿vale? Esta cobertura no deja de ser una pérdida de beneficio. La trataremos también cuando veamos pérdida de beneficio. ¿Por qué? Porque se produce o se da cuando es imposible trabajar en la dirección de riesgo asegurado porque ha ocurrido un siniestro amparado en póliza, ¿vale? Por ejemplo, tenemos incendio, el incendio ha sido más o menos, pero con el humo no se puede trabajar ahí. Tenemos contratada la cobertura de desalojo forzoso, implica que la compañía, hasta el capital que nos permita asegurar, va a pagar para que contratemos otra ubicación y poder continuar con la actividad.
No siempre se da. Hay que ver si la compañía nos lo está ofreciendo. A veces hay que marcarla. ¿Es importante? Bueno, como todo, como es cobertura, pues acabamos pagando por ella. ¿Es importante? Yo considero que sí. No para todas las empresas. Hay empresas que dicen, bueno, pues mira, pues es que me llevo mi ordenador y sigo trabajando en casa, porque soy una empresa de tecnología y no requiero esto. Pero por general, cuando se tiene una ubicación física, es porque de cierta manera se necesita una ubicación física. Entonces, para mí sí es importante contemplar esta cobertura. Pérdida de alquiler sería al contrario, pues tengo una nave, la tengo alquilada a un tercero, pues no la puede utilizar por un siniestro amparado en póliza y la pérdida de esos alquileres, pues lo puedo garantizar en póliza. También tendría que ver con la pérdida de beneficios. Como veis, estas dos coberturas tienen mucho que ver con la pérdida de beneficios. Extracostes, que se incluyen, bueno, pues en los costes que a mayores ha tenido que incurrir la empresa durante el periodo en el que ha tenido un siniestro, no puede trabajar y, bueno, pues le supone tener que contratar personal nuevo, tener que contratar con un proveedor a precios más altos que los que él está habituado, todo este tipo de situaciones que pueden darse, que no es el siniestro propiamente dicho, no son los daños de siniestro propiamente dicho, sino son aquellas otras partidas que la empresa tiene que asumir al haberse producido un siniestro amparado en póliza, entrarían dentro de esta cobertura, extracostes. Es más importante de lo que pudiera parecer en un momento, evidentemente dependiendo de con qué empresa estemos hablando, ¿no? Pero hay veces que se dan extracostes relevantes. Por lo tanto, no tenemos que obviar esta partida. No sé si me he explicado bien en qué consiste. Asumo que sí. Gastos de salvamento. Bueno, pues ya sabes, llamar a los bomberitos para que nos desalojen. Gastos de desescombro, demolición y desembarque. Importantísimo también, porque cuando se produce un incendio, una cosa son los daños del incendio y otra cosa es qué ocurre ahora. Por eso muchas veces ya está metido dentro de partida de coberturas esenciales. Pero no la podemos obviar o dejar por encima qué capitales nos están dando, porque en función de la empresa, desescombrar cuesta muchísimo dinero, demoler cuesta muchísimo dinero y desembarrar, por haber utilizado los bomberos esas cargas de agua tan inmensas, cuesta muchísimo dinero. Entonces, dependiendo qué tipo de empresa, imaginaros una fábrica que tiene que demolerla, quitar todos esos escombros, llevarlos al punto en el que la autoridad le permita, es una partida económica muy relevante. No la podemos tampoco menospreciar. Gastos para la obtención de licencias para reconstruir, esto se explica fácilmente. Honorarios profesionales, pues peritaciones, bueno, todo este tipo de profesionales que hay que poner en activo cuando hay un siniestro, podemos darles cobertura. Por ejemplo, las peritaciones, pero también pues, los expertos contables para hacer, en caso de pérdida de beneficio, hacer los cálculos. Pueden ser el abogado, todos estos profesionales que vamos a necesitar, por ejemplo, para hacer una nueva licencia, todas estas cosas son honorarios profesionales. Gastos de descontaminación, gastos de vigilancia. Cuando roban, por ejemplo, bueno, pues hay que poner una persona para que mientras se reactiva el sistema de protección, pues esté ahí vigilando. Honorarios de peritos, pueden estar aparte. Sí. Paralización de trabajos, que es lo que hablábamos de pérdida de beneficios, como lo vamos a ver posteriormente, no me meto.
Gastos de restauración estética, lo conocemos bien por la póliza de hogar, pero en empresas también tiene su aquel, ¿no? Pero todo imaginaros una empresa de estas tan bonitas de ahora y tienen una entrada en un hall maravilloso y tienen un pequeño siniestro y resulta que lo que era tan pequeñito pues acaba siendo un importe importante restaurar todo el daño que se ha producido en el hall pues por un problema de agua, simplemente. Vale, con esto hemos terminado de mencionar cuáles son las coberturas. Todas ellas son relevantes y tienen, bueno, pues su desarrollo. Si quieres comentar alguna de ellas, pues perfectamente lo hacemos. Si no, continuamos porque en algunas sí que hemos hecho un poco más de desarrollo. Tipos de aseguramiento. Tipo de aseguramiento. ¿Qué significa esto? ¿Quién colabora? Tipos de aseguramiento es las distintas posibilidades o maneras que hay de asegurar los bienes. Pueden ser a valor total. A ver si, vale. A valor total. ¿A valor total qué significa? El valor total de los bienes, de lo que valen. Todo. Hacemos. Y no lo hacemos nosotros, lo hace el asegurado. Indicar cuáles son los bienes de contenido y de continente que queremos asegurar en su totalidad. Y lo tiene que hacer el asegurado, no nosotros. Nosotros le podemos aconsejar, indicar, oye, pues tienes que considerar esto, aquello, lo de más allá. Pero ¿quién lo tiene que hacer? El asegurado. ¿Vale? Evitaremos luego problemas de infraseguros o sobreseguros que veremos más adelante qué significan, pero esto lo tiene que dar el asegurado. Él es el que tiene su contabilidad, él es el que sabe lo que tiene y lo que valen sus cosas. Entonces tiene que revisar qué metros cuadrados tiene, cómo está construido, la ubicación, todo esto influye en el continente. En el contenido influyen otras cosas, incluyen qué tipo de mercancía es, si es fácil o difícil conseguirla, si se deprecia o no se deprecia, si es para un solo uso o tiene otras salidas, lo que le ha costado, todo esto lo sabe el asegurado, así como en maquinaria, lo mismo, ¿vale? Con ello damos unas partidas exactas y le decimos mi nave vale esto, mi maquinaria vale esto y mi mercancía vale esto. Y lo aseguramos en su totalidad. A valor parcial lo hemos mencionado antes y es, bueno, pues vale tanto, pero no necesito asegurar en su totalidad la maquinaria en robo, porque no me la va a poder robar, y la voy a asegurar robo en un porcentaje. En el 20% del contenido declarado, en el 50% del contenido declarado, etc. Igualmente, nosotros vamos a aconsejar a nuestro cliente cómo hacer esa valoración, si lo necesita todo, necesita asegurar todo o no, pero va a ser él el que lo decide. Él es el que conoce su negocio muchísimo mejor que nosotros. ¿Qué es el límite de indemnización? El límite de indemnización, ¿quién colabora? Hasta un máximo que diga lo que se pacte, ¿no? Un 40%, un 50%. Es el máximo. ¿Habéis visto en pólizas que tenemos? Asegurado, continente, 100.000. Contenido, 200.000. Cobertura de robo, cobertura de incendio, 100%. Ya son 300.000. Cobertura de robo, valor parcial, 50.000. Me invento, 100.000. Vamos sumando coberturas y digo, bueno, pues si me sumo todas estas coberturas, pues suman 1 millón. Pero luego la compañía, que es muy lista, dice, no, el límite de aseguramiento en esta póliza es de 100.000 por todas las coberturas. Hasta que te gastes 100.000, yo te voy dando cobertura. Al llegar a 100.000 ya no te doy más cobertura.
¿vale? Esto es muy importante, sobre todo en empresas grandes. ¿Por qué? Porque tienen partidas muy altas y las coberturas, bueno, pues son importes importantes. Hay una cobertura de daños por agua, hay una cobertura de inhabilitar, no sé por qué me empeño en esa palabra. Hay una cobertura de avería de maquinaria, de daños eléctricos, de robo, de aquí, de allí, y lo vamos de responsabilidad civil, porque sabes que la responsabilidad civil a veces también aparece en la póliza multirriesgo, aunque hoy no la vamos a tratar, pero yo voy dando siniestro y hasta el límite de asegurado en esa cobertura se va dando. Pero cuando se suman varios siniestros, cuando se suman varias coberturas, tenemos un tope. Y el tope se llama límite de indemnización. Hasta ahí es lo que la compañía va a pagar. Esto lo hace sobre todo en empresas grandes. Para esto mismo, para saber, yo como mucho, si esta empresa se destruye del todo, voy a pagar como máximo este importe. ¿Vale? Por lo tanto, es importante revisarla en póliza o negociarla con la compañía, porque a lo mejor tenemos un incendio total, son 3 millones, pero la compañía nos ha dado un límite de indemnización, incluyendo todas las partidas, incluida la de pérdida de beneficio, y te dice límite máximo de indemnización, incluida pérdida de beneficios, 1 millón. ¿Vale? ¿Lo habéis entendido? Vale. Cobertura primer riesgo, ya lo hemos comentado, pero bueno, ¿cuándo se da? Sobre todo lo vemos muy a menudo en daños eléctricos. Bueno, cobertura primer riesgo de 6.000, de 12.000, de 30.000, de 60.000, de lo que pueden ser distintos importes. Es decir, si se produce un daño eléctrico, lo que va a cubrir la compañía es ese primer riesgo que hemos determinado. Si es más, no va a pagar más. Si ponemos 6.000 y el daño es de 12.000, paga 6.000. Esto está, ponerlo así, al igual que ponerlo en valor parcial, es para abaratar la prima, lógicamente. En vez de darlo a total que sube prima, pues decimos, bueno, pues aquí podemos quitar un poquito. ¿Por qué? Pues puedo poner un primer riesgo en daños eléctricos porque tengo separadas las cosas. Me cae un rayo que entra dentro de daños eléctricos y me va a afectar aquí, pero es que lo otro lo tengo en otro punto totalmente diferente que no le va a afectar. Entonces no quiero sumar, no necesito sumar. Me puedo conformar con un primer riesgo de 6.000 porque no me va a afectar a todo. Valor estimado convenido o pactado. Cuando no se sabe exactamente cuál es el valor de un bien, bien porque ya no se fabrica, bien porque lleva muchos años, bien porque vino del extranjero, pues, muchas circunstancias que se pueden dar, o porque se compró de segunda mano, por ejemplo, que es habitual. Cuando no sabemos exactamente cuál es el valor de este bien a fecha de seguro, pues se puede hacer una estimación, se puede convenir o pactar con la compañía cuánto es, a cómo voy a asegurar, a qué valor voy a asegurar ese bien. ¿De acuerdo? Con obras de arte también puede ocurrir, que no tienen un valor específico, a lo mejor en el mercado. Bueno, se conviene con la compañía para ciertos valores, ¿cuál va a ser? La suma de cobertura. Valor declarado, que dice el empresario que vale. Dice, yo esto lo estimo que vale tanto. Y a lo mejor dice que vale más porque ha considerado unas circunstancias especiales. Pues lo declaro por este valor, pues porque en su día hice una patente, bueno, y le he incluido la parte proporcional de lo que me costó la patente. Bueno, puede tener varias justificaciones y esto se puede hacer. Es verdad que la compañía va a tener que participar para la aceptación de ese valor, ¿no? Pero sí se puede hacer. Y valor de venta, pues a valor, lo que cuesta en el mercado, ese bien en el momento del siniestro. Ponerlo en venta.
Bienes asegurados. ¿Qué podemos considerar como bien asegurado? Aparte de la nave, que ya sabemos, obras de reforma en edificios propiedad de terceros. ¿Cuándo ocurre esto? Pues cuando estamos asegurando una nave que la tenemos nosotros alquilada, pero sin embargo el empresario ha realizado una serie de obras para poder realizar su actividad. Lo cogió en bruto y ha hecho una reforma. Entonces dice, bueno, la nave no es mía, pero sí he metido un dinero. Esto se llama obras de reforma y puede asegurarse. ¿Vale? Lo que hablábamos antes, una nave en alquiler la puedes meter a un valor de aseguramiento a primer riesgo, porque como la tengo alquilada en la nave, no me importa que se queme porque no es mía. Si se la quemo al propietario, la cobertura va a ir por responsabilidad civil, pero sí es importante darle cierto valor porque hay coberturas que si no tienen nada de suma en continente no entrarían en cobertura. Por ejemplo, la más básica es la daños al continente por intento de robo, ¿no? Esta cobertura no la podemos dar si en continente no le hemos dado ningún valor. Esto sería uno de los motivos para poner un valor, aunque sea primer riesgo, en el continente. Pero el continente, aunque no sea nuestro, también lo podemos asegurar por las obras de reforma. El importe de la reforma lo podemos asegurar. ¿Vale? Y en caso de que haya un siniestro, pues sería beneficiario de ese importe. Él, no el propietario de la nave. Podemos dar cobertura también a bienes de tercero en depósitos, alquiler o custodia. Esto tiene mucha relevancia. Vamos a ver un poquito cómo va. Hay empresas que pueden tener de terceros bienes depositados en sus naves. Y aunque pueda tener cobertura dentro de la responsabilidad civil porque le ha causado un daño, es habitual y es recomendable dar cobertura por daños en la póliza de daños a esos bienes. Por ejemplo, en empresas de fabricación en la que necesitamos componentes de un tercero y para no estar siempre trayendo, el transporte cuesta, pues las tenemos depositadas en las naves de nuestro cliente. ¿Vale? No son nuestras en propiedad, pero sí las estamos utilizando como si fueran nuestras. Y una forma de darles cobertura plena es a través de esta cláusula de bienes de tercero en depósito. ¿Vale? ¿Sí? Bienes en las inmediaciones, pero fuera de la situación de riesgo. ¿Esto cuándo se da? ¿Alguien tiene alguna idea? Aclarar. Y, por ejemplo, en patios de fábricas en las que tienes materiales allí, pero que no están dentro del área realmente asegurada, están en el exterior. Perfecto, Enrique. Eso es. Hemos dicho que estamos asegurando una situación específica, una nave con unas características, con unas medidas de seguridad, pero es habitual que fuera de la nave haya mercancía, haya máquina, haya algo. ¿Por qué? Pues porque se maneja continuamente, entonces pues no siempre está dentro de la nave. ¿Qué ocurre si ocurre un siniestro? Si, mira, pues se ha quemado, es una pila de un palet de envases que estaba fuera. Porque cuando va el perito dice, esto está fuera. ¿Cómo le damos cobertura? Bueno, pues es habitual que las compañías otorguen cobertura en cierta suma, no en la totalidad, pero en cierta suma, esos bienes que están fuera, sí que es verdad que requieren que no esté a más distancia de, normalmente son 100 metros desde la nave, si está bastante fuera, y en esto, por ejemplo, tenemos almiares, en agricultura se suele dar mucho, ¿no? Que aseguramos una nave y, bueno, pues tiene almiares en ubicaciones, pues en el campo, parajes. Entonces, hay que tener en cuenta a cuántos metros
da cobertura a la póliza, ¿vale? Por eso luego existen pólizas específicas para ciertas actividades, como puede ser la del campo, porque esta es una cosa que necesitan, que los bienes no estén pegados a la nave, sino que incluso pueden estar en otra paraje, incluso en otra localidad. ¿De acuerdo? Vallas y muros independientes del edificio, podemos darles cobertura. Algunas compañías lo incluyen al hablar de continente, hacen una declaración de qué es y qué incluye. Pueden estar incluidos las vallas y los muros, pero a veces no es así. Hasta luego, Eduardo. A veces no es así. Entonces hay que verlo si tiene... Hay vallas y muros que cuestan un dinerito, ¿eh? Entonces, bueno, pues si queremos incluirlos en cobertura, tenemos que ver si va dentro de la declaración de continente o lo tenemos que incluir específicamente. Por ejemplo, en Real hay que incluirlo específicamente si no recuerdo mal. Podemos asegurar también nuevas adquisiciones o inversiones, es decir, que nuestra empresa va fenomenal, adquiere una nueva nave, ¿tenemos que hacer una póliza nueva? Pues no es necesario, se puede hacer una ampliación sobre la que ya tenemos. Bienes del personal, tenemos una responsabilidad sobre los bienes, sobre todo estos que tienen vestuarios. Estas empresas con vestuarios, pues tener, bueno, y el móvil del empleado, ¿no? Que se quema, hay una caída de agua y resulta que tiene el móvil encima de su mesa. Bueno, pues entonces podemos dar cobertura a los bienes de empleados también, específicamente, a los céspedes, árboles, plantas y arbustos, también se les puede dar cobertura, si no quedarían fuera. Bien, por ejemplo, en hoteles, imaginaros si es no importante dar cobertura a los jardines. Bienes temporalmente desplazados, porque puede ocurrir al inverso de lo que hemos dicho antes. Nuestra empresa puede disponer de naves de terceros para tránsito de mercancía o para, bueno, no me cabe todo aquí, entonces me lo llevo durante 2 meses a otra nave que no es mío. Eso también puede tener cobertura. Por ejemplo, imaginaros a una empresa ahora de placas solares. Como ahora de repente se ha puesto de moda, pues a lo mejor la capacidad de su almacén no es suficiente y cuenta con una nave de tránsito, una nave temporal para colocar esas placas, ¿no? Esto se puede dar, es importante hablar, como siempre, con nuestro cliente, saber cuáles son las circunstancias de su negocio y tenerlo en cuenta. Obras menores que no tienen cobertura en el consorcio de compensación de seguros, pero sí se puede, sí, de forma habitual suelen tener cobertura. Es decir, bueno, pues voy a arreglar el VAT. Una cosa menor, no hace falta hacer una póliza específica de construcción, sino que tendríamos cobertura aquí. Vehículos en reposo, propios de empleados y de terceros, y lo he marcado separado porque separado es. Vehículos en reposo de la propia empresa, vehículos en reposo de empleados y de visitantes, que puede dar cobertura, pero son 3 partidas distintas, ¿vale? Bienes en reposo, normalmente la cobertura que se les ofrece es la de incendio, no la de robo ni otro tipo de daños. Si queremos otro tipo de daños, hay que pagar por ella y la compañía lo tiene que autorizar. Cuando se habla de bienes en reposo, estamos hablando prácticamente siempre de la cobertura de incendio. ¿De acuerdo? Equipos informáticos portátiles fuera de las instalaciones. Esto también, por ejemplo, Mafre lo da de oficio. Hoy día, como todos tenemos un ordenador, bueno, pues el empleado se lo ha llevado y ha sufrido un robo o, bueno, pues se ha estropeado por una u otra circunstancia. Lo normal es el robo, pero bueno. Esto se puede dar cobertura, hay que tenerlo en cuenta. Y superficies pavimentadas. Vale, pues la propia solera, pues, tiene como todo cuesta tanto, pues tiene una pavimentación especial, se le puede dar cierta cobertura. ¿Alguna pregunta?
Yo quisiera consultarte, Pilar, perdón. ¿La vigencia es automática o se pacta? Y Perdona, después, si la hay algún valor de vigencia es, ajuste automático. discúlpame, ¿en un ajuste automático de qué? ¿De cobertura? ¿La vigencia? ¿La vigencia de la póliza? Sí. ¿Es automática o la pactas? A ver, la vigencia de la póliza en España por la ley del seguro existen pólizas temporales Sí. o pueden ser cursos, que es la Bien. más evidente, una construcción, una obra, una instalación, tiene una cobertura específica de inicio a final de obra. Lo normal en España para casi la generalidad de las pólizas es vigencia anual. Perfecto. ¿Vale? Con una fecha de inicio y al año, a los 365 días, vence. ¿Vale? Es verdad que existen pólizas temporales, como hemos comentado, porque se necesitan por el tipo de riesgo que es. Una obra, que es lo más claro, o un curso. Perfecto. Existe la posibilidad de que hay ciertas compañías que negocian unas condiciones, sobre todo en empresas grandes, de 2 años de duración, es decir, la póliza dura 2 años, que eso lo hemos visto, y Pero lo si no es la máximo, anual. pero lo normal es anual Perfecto. y lo máximo que se puede asegurar en España es 10 años. No se puede dar una póliza de duración superior a 10 años. 10 años Perfecto. tenemos, por ejemplo, la decenal. La póliza decenal, que cuando veamos construcción también la trataremos. Eso es lo máximo que se puede cubrir en España. ¿Vale? Bárbaro. Situaciones de riesgo suma asegurada. Por cada situación de riesgo hay que identificar los edificios o su obra de reforma, el mobiliario, la maquinaria y las instalaciones. Existencias fijas, existencias flotantes, por cada situación de riesgo. Luego veremos que hay una cláusula que permite hacer una compensación de capitales, pero el concepto inicial tiene que ser esto. Si tenemos una empresa que tiene 2 situaciones de riesgo, tenemos que identificar en la situación de riesgo X, tenemos esto, en la situación de riesgo Y, tenemos esto. ¿Vale? Es importante. ¿Qué pasa? Que ya sabemos que hay algunas empresas pues, que mueven mercancía de una a otra, que puede estar, no puede, o puede estar en una o puede estar en otra, por ejemplo, un tractor. Bueno, estas cosas se dan. Entonces, lo recomendable cuando esto es habitual, es que se mencione en póliza. Las pólizas son hasta cierto punto adaptables al cliente. Entonces, aquí vamos a necesitar una cláusula en la que se identifique simplemente en cualquiera de las situaciones en las que se encuentre. ¿Vale? Sobre todo en estas empresas, bueno, pues empresas de mudanza, imaginaos, que tiene aquí una nave, pero luego tiene otra en Burgos. Y dice, bueno, en cualquiera de las situaciones que se encuentre. ¿Vale? Si no, es lo que tiene que estar en cada nave. ¿Cómo vamos a determinar la suma asegurada? Es importante saber que para determinar la suma asegurada, esto que dijimos antes, de que vamos a aconsejar a nuestro cliente cómo determinar qué suma asegurada vamos a dar a cada una de las partidas. Hay que tener en cuenta un principio, y es que solamente hay que asegurar lo que es indemnizable. Hay que adecuar los capitales de cada una de esas partidas a lo que es indemnizable. ¿Vale? Porque de nada nos va a valer poner que un coche, por decir algo, vale 300.000 euros, si eso no nos van a dar cobertura nunca, pues estamos encareciendo la póliza de forma ilógica, porque no ese coche en el mercado tiene una valoración a efecto de siniestros, que es su valor venal, etcétera, etcétera, que lo podemos analizar luego más adelante, ¿no? Pero si solamente me van a indemnizar por 100, no la asegures por 300. Estamos encareciendo la póliza innecesariamente. Para eso luego vamos a ver cómo se considera efectos de siniestro cada una de las partidas, ¿vale? El concepto lo tenéis que tener claro de partida. ¿Qué es suma asegurada? La que es indemnizable. Para ello tenemos los criterios de valoración. Los criterios de valoración lo que hacen es estimar
estimar en su justa medida la apetencia de poseer bienes específicos para determinados fines, para conseguir rendimientos, beneficios satisfactorios que puede lograrse en el futuro para quien los posea. Es decir, hay cosas que no tienen una valoración. Y he puesto ahí un ejemplo para que no se me olvidara. Chimenea. Por ejemplo, para una empresa que hace fundición, una chimenea tiene un valor muy alto, que para otra empresa no lo tiene. Entonces, lo que cada empresa tiene que considerar es lo que él necesita para su explotación, para conseguir esa actividad, ese resultado. Debe contar con una serie de medios materiales para realizar su trabajo. Eso es lo que él necesita y eso para él tiene un valor que para otra empresa a lo mejor no lo tiene. Hay que estimar qué es lo que para esa empresa tiene valor para poderlo asegurar. ¿Vale? A la hora de que haya un siniestro, el perito va a considerar el valor de cada cosa teniendo en cuenta estos valores, estas consideraciones. El momento en el que se produce el siniestro, el valor de la mercancía, del bien en el momento en que ocurre el siniestro, el lugar en el que ocurre, la finalidad que presta a la actividad de la empresa y cuáles son las partes interesadas. Todo eso es lo que el perito va a considerar cuando va a ofrecer un importe de indemnización. ¿Por qué? Porque no vale lo mismo una cosa para una empresa y para otra. No vale lo mismo en un momento dado o en otro momento dado. Por ejemplo, no es lo mismo que ocurra en un campo, en un paraje del campo, a que ocurra en el centro de la ciudad. No es lo mismo que ocurra en un momento de producción determinado del año o en otro, cuando la empresa está parada. Todo esto influye, son cosas que el perito va a tener en cuenta. Como el perito lo va a tener en cuenta, nosotros vamos a aconsejar al cliente que al hacer la valoración de los bienes tenga en cuenta todas estas situaciones. ¿Vale? El precio es la cantidad que ha pagado al vendedor, lo que ha pagado en la factura de compra. Y el coste es el precio más todos los gastos supletorios en los que ha incurrido para hacerse con ese bien. ¿Vale? ¿Cuál es el valor mínimo entonces que tiene un bien? No es el precio, es el coste. ¿Por qué? Espera un momentito, disculpadme un segundo. Me he puesto el aire acondicionado porque ya hace calor. A ver, estaba diciendo, ¿cuál es el valor mínimo de un bien? No es la factura, sino son todos los costos a mayores, todos los costos que incurre para conseguir ese bien. Por ejemplo, pago de derechos aduaneros, por ejemplo, licencias, todo esto hace que el bien tenga un coste superior a lo que se ha pagado por él. ¿Vale? Son conceptos muy importantes a tener en cuenta en la hora de la valoración. Hay empresas para los que es relevante, hay empresas para lo que no es tan relevante. Pero nosotros esos conceptos los tenemos que tener claros. ¿Cuál es el valor contable? El coste de la adquisición de los bienes menos el importe de las amortizaciones contables. Eso lo sabemos bien. Algo parece bastante lógico, ¿no? El valor contable es el valor de adquisición menos la depreciación. Existen tablas de depreciación que dependiendo de qué bien sea, pues, por ejemplo, el hormigón tiene una depreciación y el metal tiene otra y la madera tiene otra y un coche tiene otra. Hay tablas oficiales de depreciación, que son las que el contable tiene en cuenta cuando hace la contabilidad, ¿no? Entonces, el valor contable es lo que ha comprado más la amortización, las partidas de amortización imputadas. Valor de reproducción a nuevo. Es la cantidad necesaria para reproducir una propiedad en las mismas características, con el mismo material, de acuerdo con los precios vigentes, la mano de obra, los equipos fabricados, los gastos generales y el beneficio del contratista.
El valor de reproducción a nuevo es un concepto importante de tener en cuenta, porque muchas veces cuando ya sabéis que en póliza se indica cómo se valoran los bienes. De hecho, una forma de abaratar los bienes es la póliza es a valor real, y a mí me da la risa cada vez que lo veo. Entonces, te viene de la competencia y dices, oye, pues sí que es barato. Claro, te pone a valor real, que ya luego vemos aquí que es valor real, que es valor de reposición a nuevo menos la depreciación. Es decir, pues poco, porque si la empresa tiene 10 años, pues a valor real sus bienes valen bastante menos de lo que necesita para volver a tenerlos. ¿Qué haces con esto? Abaratas la póliza. Pero, ¿cuál es nuestra obligación? Que el cliente, en el caso de que tenga un siniestro, no se vea perjudicado. Entonces, hay que considerar el valor de reproducción a nuevo, que es si yo necesito este bien exactamente igual porque lo necesito para mi proceso productivo, porque es una parte esencial de mi actividad, lo necesito exactamente igual. Y me va a costar esto, me va a costar lo que diga el mercado, pero me va a costar además la mano de obra para hacer la instalación, los gastos generales del personal que he tenido que tener haciendo la instalación o el beneficio del contratista. Todo esto es el valor de reproducción a nuevo y es lo que el cliente va a necesitar. Yo lo necesito exactamente igual que lo tenía, ¿vale? No me pagues menos, págame lo que yo necesito, lo que me cuesta volverlo a tener en su sitio funcionando. ¿Entendéis esta partida? Porque es relevante. Entonces, cuando veáis la póliza de la competencia, iros primero a ver cómo se lo está haciendo la valoración. Porque nosotros partimos de que asesoramos al cliente y no le engañamos. No le vendemos algo barato, malo. Le vendemos algo a buen precio que se ajusta a sus necesidades. Y esto es esencial. ¿El valor real de mercado cuál es? Bueno, pues es el valor estimado de transacción entre un comprador y un vendedor. Es el valor venal. En autos lo tenemos muy manejado este concepto, ¿no? El valor venal es, yo tengo un coche muy estupendo, muy bonito, pero según lo he sacado por la puerta del concesionario ya me vale menos, ¿no? Eso es lo que me va a pagar el mercado. Por ese bien es el valor venal. El valor de reposición a nuevo tiene que ver con el concepto que hemos hablado antes de reproducción y de reposición, que es el coste de reemplazar una propiedad por otra utilizando una tecnología y materiales más actuales, reproduciendo la capacidad y utilidad de la propiedad. Es decir, valor de reposición a nuevo significa que yo compro una máquina porque se me ha estropeado esta con un siniestro y la necesito para que haga exactamente lo mismo que hacía la otra, pero ¿qué pasa? Que con el paso de los tiempos es más moderna, es más nueva, pesa menos, hace más cosas, todas estas cosas que queráis decir, ¿no? Pero yo es la que necesito porque es la alternativa a la que tenía, es la de que el mercado me ofrece en este momento, ¿vale? Es decir, no hay un enriquecimiento porque las mejoras no están cobertura. Ya sabes que un principio básico del seguro es que no se puede beneficiar a un cliente porque haya ocurrido un siniestro. Se le tiene que dejar en las mismas condiciones. No, las mejoras no tienen cobertura. En este caso, lo que estamos hablando es que esa máquina ha sufrido una mejora tecnológica que funciona mejor, pero es la que hay en el mercado en este mismo. Y para hacer la función que necesita es la que tengo que comprar, ¿vale? ¿Aclarado? ¿O necesitáis alguna aclaración adicional? ¿No? El coste de adquisición es, bueno, pues la cantidad que se pagó para comprarlo, colocado en el lugar de destino y en condiciones de funcionar. Esto es porque a lo mejor compramos una máquina en Alemania, una fábrica de papel, compra una máquina en Alemania, ¿cuál es su coste? El coste de esa máquina es comprarla y hacer la instalación y la puesta en funcionamiento. Todo eso es la partida del coste de adquisición. ¿Qué conceptos se tienen en cuenta aquí?
Pues el transporte, la maquinaria auxiliar que se necesita para la instalación, los seguros de ese transporte, costes de vigilancia, de licencia, alquiler de centros de la supervisión, administración general, servicios técnicos, gastos jurídicos, los impuestos de instalación y los intereses. Todo eso es el coste de adquisición. ¿Vale? No es solamente la factura, sino es todo el coste, que además eso va a contabilidad, de tener esa máquina en funcionamiento. Ese es el coste de adquisición. Valor de recuperación o valor residual es lo que nos daría el desguace por ello, ¿vale? Cuando he retirado, porque lo que es retirarlo ya hemos visto que es una partida de retirada de ese escombro que es aparte, pero bueno, lo que es ya retirado tú lo llevas al desguace y el desguace te paga tanto. Lo que el desguace te paga es el valor residual, valor de recuperación. El deterioro físico es un concepto que tendríamos que mencionar, que es la pérdida de valor por el uso y el desgaste de un bien que está en el proceso productivo. ¿Vale? Ese es el deterioro físico que tiene. No es la amortización, sino es el deterioro de la vida por estar en uso de ese bien. La obsolescencia funcional es la pérdida de valor por cambios de diseño, cambios de materiales, etc. Y la obsolescencia económica, pues es la pérdida de valor pues, por cuestiones ajenas, como pueden ser que ya no hay, ¿cómo se dice?, repuestos para esa máquina. Existe una nueva legislación y esa máquina no la podemos volver a poner en funcionamiento porque no cumple la nueva normativa, ¿vale? ¿Cuál es la vida normal de una máquina? La vida normal de un bien. Es la que se ha estimado que va a tener en un funcionamiento normal. En una máquina, bueno, esto es como la lavadora. ¿Cuánto dura la lavadora en casa? Pues antes duraba 10 años, ahora 5. ¿Por qué? Porque lo hacen para que dure 5. La vida normal estimada de un bien puesto en funcionamiento con todas las circunstancias normales de la actividad de la empresa va a tener. Esa es la vida normal. La vida física es la vida esperada sin tener en cuenta ni la obsolescencia funcional, ni económica, ni ningún otro tipo de circunstancia. La vida física no es la vida normal. La vida física es cuánto dura una cosa. La vida normal es en funcionamiento. Perdón. La vida expirada es la vida que ha transcurrido desde que se pone en funcionamiento, la que ya tiene ocurrido, la que ya ha transcurrido. Es decir, si consideramos que un bien dura 10 años, en el momento del siniestro ocurre al año 6º, ¿cuál es la vida expirada? 6 años. ¿Vale? Mientras que la vida remanente es la que le queda, en nuestro ejemplo, 4 años. ¿De acuerdo? Y la vida remanente es la que deja de ser productiva. Estos conceptos, que bueno, pueden ser un poco para que me lo cuentas, pues son importantes a la hora de la valoración de siniestros. Vamos, el perito, hemos dicho antes que va a tener en cuenta una serie de cuestiones. El momento, el lugar. El momento es importante porque depende de la vida de ese bien, va a ver en qué momento de su vida se encuentra. Cuánto tiempo de vida útil se le ha estimado a esa máquina y en qué momento de esa vida útil se encuentra para hacer la valoración de la indemnización. ¿Vale? ¿Preguntas? ¿Entendéis las diferencias entre las formas de valoración? ¿Y por qué hemos traído a colación el deterioro y la vida? ¿Vale? Estos son conceptos que se utilizan en la valoración de siniestros. ¿Vale?
cómo está valorado en póliza los bienes, a valor total, tal, valor real, bla, bla. ¿Cuál es el deterioro de la máquina, considerando para qué fue comprada? Y en qué momento de su vida productiva se encuentra. Si no tenéis más preguntas, paso al siguiente. A ver, vamos a hablar de valor, interés, asegurable y seguro. Valor. Bueno, ya sabemos, porque lo dice así la ley, que yo recomiendo que la ley no la dejéis de lado, sino que de vez en cuando la repaséis como libro de cabecera en la mesilla de noche. Está estupendo. Hay algunas ediciones que la verdad es que son más agradables que otras y son conceptos que siempre lo sabemos, pero siempre hay un matiz en el que de repente te das cuenta. A ver, el seguro nunca puede ser objeto de enriquecimiento, eso ya lo sabemos. Por lo tanto, para calcular, determinar el daño, tenemos que tener el interés real del asegurado en el momento en que ocurre el siniestro. ¿Vale? Esos son los conceptos que hemos ido trayendo a cuenta. ¿Cuál es el momento en el que se hace la valoración por parte del siniestro de ese bien? Justo el inmediatamente anterior a que ocurra el siniestro. Ni hace 5 años, ni el que tiene mañana. Justo en ese momento. Y eso tiene su trascendencia a la hora de la determinación de indemnizaciones en siniestro. La valoración de un bien se hace justo en el momento en el que ocurre el siniestro. La suma asegurada representa el límite máximo de indemnización a pagar por el asegurador en caso de siniestro. Eso ya lo sabemos. La suma asegurada, que hemos hablado de antes de cómo calcularla, es el límite que se va a pagar por cada una de las partidas de cobertura y teniendo en cuenta el límite de indemnización. La indemnización tiene 3 límites que no puede sobrepasar. El importe del daño, el valor del daño del bien en el momento del siniestro y el límite fijado por la suma asegurada. ¿Vale? Esto lo que pretende es evitar el enriquecimiento injusto. Esto no quita que en el momento de ocurrir un siniestro hay una serie de gastos que están directamente relacionados con estos siniestros y producen un perjuicio a nuestro cliente, como hemos hablado en el caso del humo, ¿no? Esto sí tendría cobertura porque lo hemos incluido en cobertura. A ver, y aquí me voy a meter con esto que hablamos antes. Esto, las cláusulas aplicables. Vale, vamos a hablar de estas cláusulas aplicables. Cuando llegue. A ver. Esto viene a cuento de la suma asegurada, ¿vale? Todos tenemos claro cuál es la suma asegurada y por dónde se va a indemnizar en caso de siniestro. A ver. La compensación de capitales es lo siguiente. La compensación de capitales se trata de lo siguiente, a ver si lo explico bien. Se trata de que hemos hecho valoración de contenido, tanto de maquinaria, tanto de existencias, tanto en esta ubicación de riesgo, tanto en esta otra ubicación de riesgo. Pero ¿qué pasa si ocurre un siniestro y el perito determina que no se ha valorado correctamente? Entonces, si existe la cláusula de compensación de capitales en póliza, lo que va a hacer el perito es decir, mira, esto me lo has valorado mal, me lo has valorado bajo. Sin embargo, esta otra partida la tienes valorado en exceso. Lo que voy a hacer es compensar. De aquí te quito y de aquí te pongo y te voy a dar cobertura a los dos. Es decir, que como me has valorado de más en algunas partes y me has pagado más prima de la que correspondía, voy a utilizarlo para poder compensarte lo que me has valorado de menos.
Esta cobertura, esta cláusula, que es una cláusula, es importante sobre todo en riesgos muy grandes, muy diversos, ¿no? Que, bueno, pues además la empresa ya tiene un historial, tiene años, entonces incluso a veces el contable pues tiene que determinarnos cuánto vale una cosa. Entonces, bueno, con esta partida lo que evitamos es eso, que haya partidas que ya han podido quedar por debajo de su valor y en cambio hay otras que les hemos dado un valor superior, compensamos capital. Cobertura automática. La cobertura automática es relevante también y es importante. La habéis visto en póliza. Lo que no sé si sabéis qué significa exactamente. ¿Quién se atreve? ¿Qué significa cobertura automática? Pilar, puede... Uno Uno de los dos, primero y luego el otro. Venga, Roberto. No, yo deduzco que si la cobertura automática puede darse cuando tú le indicas los metros cuadrados de un bien, si automáticamente el sistema puede dar unos capitales tanto para continente y contenido, renunciando a la regla proporcional en caso de declarar un siniestro. No sé si va por ahí. Sí, va por ahí. Javier. José Javier, ¿cómo te llaman? ¿José o Javier o José Javier? Sí, Javier. Javier, ¿me querías comentar algo? No. En este caso no coincido con lo de Roberto. Vale, pues eso es. Perfecto. Además, cobertura automática es lo siguiente, y es importante que la veáis en póliza. Significa que se conviene en póliza que puede haber una diferencia de suma asegurada y suma indemnizable de un 20%. Eso es lo normal, un 20%. Sin necesidad de comunicaciones por parte del asegurado a la compañía. Esto es porque, claro, en el día a día, pues no se tiene exactamente lo mismo siempre. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa? Que cada vez que compre una cosa o se deteriore algo, tengo que comunicárselo a la compañía. Eso no sería práctico, ¿no? Entonces, para evitar tener que aplicar la regla proporcional por insuficiencia de capital asegurado, lo que hacemos es meter la cláusula de cobertura automática que nos garantiza que hasta una oscilación de un 20% nuestro cliente va a tener cobertura. ¿Vale? En ese caso, la regla proporcional ya no se aplicará, que lo vamos a ver después, la regla proporcional sobre el 100%, sino sobre el 120% de los capitales. ¿Vale? Porque existe la cláusula de cobertura automática que nos permite tener hasta un 20% más de valor para que tenga cobertura. Esto tiene una peculiaridad y es que obliga al asegurado a comunicar a la compañía las variaciones, las regularizaciones, como las llamamos nosotros, de capitales en póliza a la renovación. ¿Qué pasa? Que normalmente renovamos sin mayor cuento, pero lo que se debe hacer en una renovación es aprovechar el momento para hablar con nuestro cliente y de paso hacerle otra venta, que nos interesa hacer una venta cruzada y ver cómo está su situación y si necesita nuevos seguros, porque en el momento de renovar una póliza de daños tenemos que ponernos en contacto con él y decirle, ¿qué tal te va? ¿Hacemos modificación de capitales? ¿Tenéis lo mismo? ¿Habéis comprado algo nuevo? Bueno, habéis comprado algo nuevo, lo obvio, porque obviamente tenéis que tener esa comunicación con el cliente que os informe cuando hay una adquisición importante o un cambio importante de dirección o de cosas por el estilo. Cada vez dicen, se me olvidó decirte y hemos cambiado de dirección. Bueno, pues estas cosas no deberían de pasar porque debemos de tener esa comunicación frecuente con nuestro cliente. En el caso que nos ocupa ahora, al vencimiento tenemos que preguntarle a nuestro cliente si ha habido variación en sus bienes para hacer que la valoración sea de nuevo real con la que tiene que asegurar. ¿Vale? Y al meter esta cobertura automática estamos obligándonos a hacer una declaración. Declaración de valores reales. Si hay poca variación no va a pasar nada. Si hay una variación importante, la compañía va a hacer una regularización y le va a tocar pagar una prima por esa regularización. Pero es que así funciona la cosa.
Si te estoy asegurando 100 y de repente tengo 120, pues págame por ese 20 que te estoy asegurando más, ¿no? Bueno, pues a tener en cuenta. Voy a seguir un poquito más. Capitales flotantes. ¿Qué son los capitales flotantes? A ver, ¿quién me lo cuenta? Mercancías que puedes tener de más en un momento dado, en una campaña o en temporada. Exacto. Y otras veces no. Vale, tenemos existencias. Vamos a hablar ahora de existencias. Entonces, podemos considerar que una empresa tiene siempre las mismas existencias. ¿Por qué? Porque su actividad es muy similar durante los 12 meses al año y más o menos tiene siempre un capital de existencias para ir realizando su actividad. Pero hay empresas que no son así, hay empresas que son temporales, que tienen mucho en un momento dado y muy poco y mucho menos en otro momento dado. ¿Cómo aseguramos esto? Para que tenga plena cobertura deberíamos decirle, oye, no, asegúralo por lo máximo que puedas tener de existencias para que cuando haya un siniestro no te pille el mes completo y estés en infraseguro. Para evitar esta sobreprima, porque no todos los meses tienen esa cantidad de existencias, existe el concepto de capital flotante, que lo que hace es poner un valor de existencia fijas y un valor de existencia flotante, que nunca puede ser 3 veces más que la fija. Es decir, tenemos asegurado en fijos 100.000 euros y en flotantes máximo 300.000 euros. El capital máximo para flotantes es 3 veces la fija. Esto insisto porque es importante. Si hay una variación, sobre todo ahora que el mercado ha incrementado tanto los precios, resulta que lo que antes lo tenían valorado en 100, ahora vale con la inflación y todas estas cuestiones que estamos inmersos, vale 120, la valoración de las existencias está subiendo, tenerlo en cuenta en las flotantes, porque una flotante se asegura hasta 3 veces, no más. A veces hay que ajustar, sobre todo ya os digo, en este momento que hay inflación, ajustar el valor de existencias. A lo mejor hay que subir el valor de la existencia fija por este incremento de precios en el mercado, porque si no, no tenemos el colchón de la flotante. En definitiva, la flotante implica que durante ciertos tiempos hay una variación de existencias y para tenerlo asegurado, cuando sí lo necesitamos, hacemos una comunicación a la compañía cada 3 meses, la siguiente quincena, enero, febrero, marzo, la quincena de abril, hacemos una comunicación de cuáles son las existencias reales que hemos tenido durante esos 3 meses, se hace siempre trimestral, la declaración trimestral de existencias flotantes y la compañía va a aplicar una prima adicional. Es decir, las existencias flotantes no se pagan hasta pasado ese trimestre sobre lo que realmente había. ¿Vale? ¿Cuándo es importante hacer esto? Cuando hay oscilaciones importantes de mercancías a lo largo del año. A veces lo piden y dices, pero ¿para qué? Es que te estás metiendo en una complicación enorme porque la variación es tan pequeña que asegúralo por lo máximo y te evitas el hacer declaraciones trimestrales a la compañía y hacer pagos de pequeñas primas cada trimestre. Hablamos de oscilaciones de mercancía importantes y sería de esa manera. Se asegura un capital fijo de existencias y se puede asegurar un capital de flotantes de X que nunca puede ser superior a 3 veces la existencia fija. Al vencimiento de cada trimestre se comunica a la compañía las existencias reales que ha habido y la compañía emite un recibo de regularización. ¿Vale? ¿Qué pasa si ocurre un siniestro en esta situación? Vale, pues el perito lo que va a ver es que por los libros de entrada de existencias en la empresa, si se han ido declarando adecuadamente a la compañía. Eso es lo primero que va a hacer. Y bueno, otra cosa que va a hacer es considerar lo que tiene en este momento con lo que ha tenido los 12 meses anteriores.
para saber si está en línea o no lo ha estado haciendo bien la comunicación el cliente y entonces aplicará la regla proporcional. Es decir, el histórico lo va a tener en cuenta el perito. Que está todo claro, que no se puede reducir importes asegurados porque luego va a llegar el perito y va a echar mano de las entradas y de la contabilidad para ver si estaba bien declarado. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Clarísimo. ¿Bien? ¿O alguna pregunta? Vale, vamos a terminar hablando de la cláusula de promedio anual. Bueno, pues el promedio anual es otra forma de asegurar las existencias. Hemos visto que las existencias pueden ser fijas más flotantes, pero también podemos recurrir a esta otra cláusula, que es la de promedio anual. Y es, en promedio, tengo tanto. La cobertura se incrementa por arriba y por abajo en un 50%. ¿Vale? Esto lo que hacemos es evitar la declaración trimestral de existencias flotantes. Lo habréis visto en pólizas. Tenemos existencias fijas 100.000, promedio anual 200.000, por decir una cosa. Implica que por 200.000 puedo tener el 50% por encima y el 50% por debajo. Y estaría bien asegurado. De cara a la compañía estaría bien asegurado. Esto es para empresas que tienen esa oscilación, que dicen, yo tengo 100.000 y puedo tener 50, puedo tener 150. Me manejo en este rango. ¿Vale? Entonces, ¿cómo voy a asegurar mis existencias? Pues como no son fijas, lo de flotantes tampoco es necesario, porque tampoco hay tanta, no hay tanta oscilación, no se puede llevar esa contabilidad con tanta precisión. Por muchos motivos, opta por introducir la cláusula promedio, que dice, yo de promedio tengo existencias anuales de 100.000, porque puede bajar a 50 y puede subir a 150, una oscilación de 50 para arriba, 50% para arriba, 50% para abajo. Esto implicaría que está bien asegurado, pero le obligaría a hacer una comunicación anual de cuáles han sido sus existencias. ¿Vale? Al vencimiento, cuando vence la póliza, tiene 15 días para decir cuáles han sido sus existencias reales durante todo ese año, para que la compañía, si ha sido por encima, haga una regularización. ¿De acuerdo? Esto también les servirá para ver si en la siguiente anualidad lo que está haciendo es correcto o no, o tiene que modificar ese criterio o ese importe de promedio. ¿De acuerdo? Porque, a ver, hay empresas que empezaron de una manera, les va bien, han subido mucho la actividad, tienen muchas más existencias y no olvidemos que con la inflación las existencias han aumentado mucho el precio. Entonces, lo que tenía bien hecho, al acabar el año va a hacer la regularización y nos valdrá para contactar con él y decirle, esta situación vamos a tener que modificarla porque vamos a tener que ajustar el promedio anual, subirlo o bajarlo, vamos a optar por otro tipo de aseguramiento para las existencias. ¿De acuerdo? Vale, me voy a quedar aquí porque ya ha transcurrido 1 hora y media y como os comentaba, haremos una segunda sesión para terminar con daños materiales y ver también el tema de pérdida de beneficio y cuestionarios de toma de datos, de inspección de riesgos, ¿vale? Vale, pues a ver, de lo que hemos hablado hasta ahora, os surgirán dudas, las anotáis y las volveremos a comentar. Lo que sí es interesante que cuando ahora os enfrentéis en una póliza de daños, empecéis a ver a todos estos conceptos que hemos estado introduciendo en la jornada de hoy, cómo están reflejados en esa póliza. Y os vais a llevar a una sorpresita. ¿Vale? Venga, nos vemos pronto. Hasta luego, gracias a todos.